Dios obra en corazones dispuestos. ¿Sí? En los tiempos de los jueces, la condición espiritual de Israel era tan mala, ¿no? que el pueblo de Israel llegó a pensar, ¿no? El pueblo de Israel, ¿se acuerdan que salió de Egipto, que renegaba, que sí, que no, que por tiempo seguía al Señor, que por tiempo añoraba la vida vieja, la vida pasada, por tiempos añoraba, ¿verdad? Y recordaba con nostalgia, decía, aunque sea, no importa, querían volver a ser esclavos, qué loco, ¿verdad? A veces en nuestra vida también, en nuestra actitud, en nuestra manera de vivir, parece que añoramos la vida vieja, ¿no? Oh, y ellos decían, bueno, aunque sea, estábamos sentados ahí con los grilletes, con las cadenas en los pies, pero bueno, por lo menos teníamos que comer. Y Dios les estaba llenando de maná, ¿verdad? Qué loco que somos a veces, ¿no? Qué cabeza dura que somos a veces, ¿no? Los hijos de Dios, ¿no? Te animás a decirle al que está a tu lado, qué cabeza dura que sos, ¿eh? No, decir, yo también soy cabeza dura, ¿no? Y yo soy el primero, hermano. ¿Sí? Porque por algo el Señor me habló, ¿sí? Y primero me sacude, ¿verdad? Me hace ver, no me dice, Ariel, qué cabezón que sos. Cuántos dolores de cabeza le doy al Señor, ¿verdad? Pero en su gracia y misericordia Él nos habla, nos quiere afirmar y en esta noche nos quiere decir que Él obra en corazones dispuestos. Amén. Entonces, volvemos, el pueblo de Israel pensaba y llegó a pensar, ¿no? En ese alejarse de Dios, en ese desviarse del camino del Señor. Llegó a pensar, ¿cuántos se acuerdan que estaba la presencia de Dios simbolizada, representada en el arca del pacto, ¿verdad? Y ellos llegaron a pensar de que, bueno, como eran el pueblo escogido por Dios, solamente les bastaba con tener el arca del pacto, ¿no? Y usaban el arca del pacto como un amuleto, ¿verdad? Como, sí, como ese crucifijo que anda la gente, ¿no? Creyendo de que teniendo esa arca ya estaba, ¿no? Y creyendo que llevando el arca esa iban a vencer en todas sus batallas, ¿no? A veces nos aferramos a algo, ¿no? A veces cambiamos nuestra relación personal con Dios por una vida religiosa, ¿verdad? Y creemos que con asistir a una reunión y después llevar la vida como nos sale, ¿no? Ya está, ¿no? Y creemos que voy a cumplir el sábado o el domingo cuando fuera la reunión, voy a cumplir con el Señor, ¿no? Y venimos religiosamente, ¿verdad? Pero no hay un cambio en nuestra vida, no hay una apertura en nuestra vida, no está la relación personal con el Señor, ¿sí? Entonces, así pensaba el pueblo de Israel por ese tiempo y creía que con llevar el arca era un mueble, ¿verdad? Bien organizado, bien detallado y todo. Ahí eso simbolizaba la presencia de Dios. Pero ellos estaban desviados del Señor, no había una relación con el Señor y creían que teniendo el arca ya estaba, ¿sí? Creían que tener el pescadito dibujado en el auto, ¿verdad? Ya estaba, ¿no? Creían que con decir que son cristianos ya estaba. Pero la vida cristiana es una vida de relación personal con Dios. ¿Cuántos me acompañan y miran al que está a su lado y le dicen, la vida cristiana es una vida de relación personal con Dios? Amén. Ellos creían entonces eso, que iban a la batalla con el arca, no importa cómo estén, desobedientes a Dios, pero ellos creían que con eso bastaba. Pero, ¿cuántos se animan a mirar de nuevo al que está a su lado? Me gusta que me acompañe con esto, así no me miran mal a mí solamente. Y le dice al que está a su lado, Dios no bendice la desobediencia.
Dios no bendice la desobediencia. Israel se había desviado, ¿sí? Estamos acá, Israel se había alejado del Señor, ¿no? ¿Y qué pasó? Fueron con el arca, pero fueron derrotados porque eran desobedientes a Dios. Habían sido derrotados por los filisteos, e incluso los filisteos mataron a los que estaban oficiando de sacerdotes en ese tiempo, que eran los hijos de Elí. Los hijos malvados de Elí fueron muertos por los filisteos, y los filisteos se llevaron el arca del pacto, el arca que representaba la presencia de Dios. Fue sustraída por los filisteos. ¿Y a dónde los llevaron? Los filisteos, es símbolo de todo aquello que es contrario a Dios, ¿sí? Todo aquello pagano, todo aquello que es mundano. Los filisteos llevaron el arca, ¿a dónde? Ahora los mundanos agarraron lo que representa la presencia de Dios. Ellos no lo sabían, porque ellos también lo comenzaron a mirar como, si tenemos el arca también, ¿no? Lo tenemos todo. Y ellos adoraban a muchos dioses, y dice que llevaron el arca del pacto al templo de un dios que se llamaba Dagón, uno de los tantos dioses que tenían los filisteos. Y dice que colocaron el arca en el templo del dios Dagón. Y dice que en las mañanas siguientes los filisteos encontraron la estatua de Dagón rota boca abajo ante el arca de Dios, ¿no? Porque Dios no se deja burlar, ¿no? Y encendió su ira sobre los filisteos, ¿sí? Allí el dios Dagón cayó en 1000 pedazos, boca abajo, dice, delante del arca del pacto. Amén. Los filisteos también pensaron que la cosa era tener el arca nada más, ¿no? Como un amuleto, pero no sabían que era que el arca del pacto representaba la presencia de un Dios santo, ¿verdad? Ahora, por ahí es lógico que el mundano piense así, que el mundano se aferre a algo, ¿verdad? Y dice, y de repente aparecen con una cintita roja, ¿no? O aparecen con un terrible rosario o algo, y creen que con eso ya está, ¿no? Y esa es su vida, ¿verdad? Pero la vida cristiana es una vida de relación. Ahora, pero es lógico por ahí pensar que el mundano, porque no conoce a Dios, ¿sí? Pero ahora un hijo de Dios, una hija de Dios, volver atrás, ¿no? Y después de mirar, de ver todas las maravillas que Dios hace en tu vida, de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te levantó, ¿no? Volver a eso, ¿verdad? Es un poco loco, ¿no? Pero es lógico que el mundano piense así, pero no es lógico, ni mucho menos que un hijo, una hija de Dios piense así, ¿no? O crea así. Pero acá estaban, alejados del propósito de Dios, y creyendo que el arca era suficiente. Entonces a los filisteos ahora se les comenzó a complicar, ¿no? Y los filisteos dijeron, rápidamente quisieron devolver el arca, porque se les comenzó a complicar. Estaba la presencia santa de Dios simbolizada allí, entonces la quisieron devolver. Y dijeron, para que ese Jehová no nos haga nada, vamos a llenarlo de regalos, de oro, vamos a poner todos los regalos que pueda y vamos a devolverla. Y dice que la pusieron en 2 vacas y las mandaron por el camino y las llenaron de regalos, de oro, y que vayan para donde vaya, ¿no? Y dice que la pusieron en un carro enganchado con 2 vacas, ¿sí? Y estas vacas se dirigieron a Bet-Semes, que es un pueblo judío, ¿no? Las vacas se dirigieron solas con el arca a cuestas y llegaron a un pueblo que se llamaba
Bet-Semes. Cuando los levitas, ¿no?, los adoradores de ese pueblo, recibieron el arca, ofrecieron un sacrificio de alabanza por el regreso del arca a ellos. Esto lo encontramos en 1 Samuel 6:15. ¿Sí? Pero pasaba que cualquiera de los que miraron de Bet-Semes, ¿no?, ellos se pusieron contentos, hubo gozo, volvió el arca del pacto, ¿no?, volvió el arca al pueblo de Israel, a este pueblo, Bet-Semes, y entonces hicieron danzas y adoraban al Señor y había un júbilo terrible, pero en esa alegría, en ese gozo de volver el arca de nuevo al pueblo, dice que algunos de los habitantes de Bet-Semes, de los levitas, de los que estaban allí, comenzaron a llenarse de curiosidad porque comenzaron a ver que había algo en el arca, ¿no? Habían cosas y comenzaron a asomarse y a mirar adentro del arca y dice que murieron en total 70 personas allí en vez de ponerse contentos por la presencia de Dios de vuelta, la curiosidad, como dice el dicho, ¿no?, la curiosidad mató al gato. Bueno, acá mató a personas que buscaron los regalos, buscaron otras cosas, ¿no? No buscaron la presencia de Dios, sino buscaron las añadiduras, ¿sí? Y dice que se asomaron a mirar las cosas de oro que habían puesto los filisteos y murieron como 70. Así que todo ese júbilo, todo ese gozo de volver a ver el arca del pacto, regresar a Israel, se convirtió en luto de nuevo. Entonces tuvieron miedo y dice que para no cometer más errores, entonces enviaron mensajeros al pueblo, a otro pueblo que se llamaba Kiriat Jearim, pidiéndoles que los llevaran a su pueblo, y así lo hicieron, ¿no? Entonces el arca esa de Bet-Semes fue trasladada a otro pueblo judío que se llamaba Kiriat Jearim y la llevaron a la casa de Abinadab. Ahora el arca del pacto estaba en la casa de Abinadab, en la colina, y consagraron, dice, al hijo de Abinadab, su hijo Eleazar, para que custodiara el arca del Señor. Abinadab era otro levita, ¿sí? Y era un adorador del Señor, y consagraron a su hijo para custodiar el arca del Señor. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, ¿no? El arca permaneció con Abinadab y con Eleazar durante 20 años, mientras todo el pueblo de Israel, dice, lloraba y buscaba al Señor. ¿Me acompañan? Vamos a leer 1 Samuel capítulo 7, versículo desde el 1 hasta el 4. ¿Sí? Ahora el arca, la presencia de Dios, era trasladada de Bet-Semes a Kiriat Jearim. Y dice el versículo 1, capítulo 7 de 1 Samuel, y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová. Y dice, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Sí? Otra versión dice, y toda la casa de Israel lloraba y buscaba a Dios. ¿Sí? Y el versículo 3 dice, habló Samuel a toda la casa, el profeta Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová,
quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y el versículo 4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y dice, y sirvieron solo a Jehová. ¿Sí? Amén. Abinadab era un sacerdote, un levita, ¿no? ¿A quién más se le podría confiar el arca, la custodia del arca? A Abinadab y a su hijo Eleazar. Y allí permaneció casi en su casa, durante 20 años, hasta que el rey David vino a recuperarla, ¿no? Dice que David fue danzando con 30.000 hombres luego a recuperar el arca y danzaban frente a ella mientras el arca del pacto regresaba ahora de Kiriat Jearim después de 20 años a la ciudad de David, a Jerusalén. Amén. Ahora, antes que comience el reinado de David, hubo otro rey que era Saúl. Y durante el reinado de Saúl, la presencia de Dios permaneció allí en la casa de Abinadab en Kiriat Jearim, ¿no? 1 Samuel 14 del 18 al 19. Y Kiriat Jearim representa esa parte del proceso en la búsqueda de Dios, ¿no? Es una parte, ¿no? Cuando comenzamos a buscar del Señor, cuando el Señor ya ha abierto nuestros ojos espirituales y comenzamos a buscarle. Bueno, Kiriat Jearim es una parada antes, ¿no? En la vida del cristiano, cuando va encontrando el propósito de Dios, se va alimentando, va creciendo, va avanzando en la vida cristiana. Ahora, después de 40 años, David y 30.000 hombres fueron a buscar el arca a Kiriat Jearim para llevarla a Jerusalén, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Me acompañan? Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Amén. Y luego en el versículo 3, ¿no? Es un versículo clave que dice, decirle al que está a tu lado, a ver, el versículo 3, recordalo porque es un versículo clave. ¿Sí? Dice el versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. ¿Cómo era el carro? Nuevo, ¿no? Dice 2 veces, ¿verdad? Al principio del versículo dice que pusieron sobre el carro nuevo el arca del pacto, y luego dice que Usa y Ahío guiaban el carro nuevo, ¿no? Un carro nuevo, de lo mejor, pero era un carro nuevo donde David quiso hacer regresar el arca, la presencia de Dios. ¿Sí? Versículo 4, cuando los llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío, que era uno de los hijos, ¿verdad?, de Abinadab, y dice que iba delante del arca. Versículo 5, y David y toda la casa de Israel, ¿no? Dice que estos 30.000 hombres escogidos, ¿sí?, del Señor, danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas
y címbalos. De nuevo volvió el gozo porque el arca iba a regresar a la ciudad de David, iba a regresar a Jerusalén. Versículo 6 dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, el otro hijo de Abinadab, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Usa, el otro hijo de Abinadab, vio que tambaleaban los bueyes y el arca posiblemente pensó que se podía caer y él trató de acomodarla, trató de ayudar. Y dice el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió sobre Usa y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Versículo 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Versículo 9, otro versículo clave. Y temiendo David a Jehová aquel día, pero ese temiendo, ¿no? Dice ese gozo de nuevo, ese júbilo. Dice que danzaban otra vez, que estaban contentos porque el arca ahora iba a la ciudad de David, iba al lugar donde tenía que estar, donde todo comenzó. Había un gran gozo, ¿verdad? Y el arca iba en el carro nuevo y de repente se tambaleó y Usa, el otro hijo de Abinadab, quiso cooperar. Y la ira del Señor se encendió sobre Usa y cayó muerto. Y dice que David se llenó de temor. Volvió a llenarse de temor Israel. No del temor reverente hacia Dios, sino del temor, del miedo, del terror. ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez? Todos pasamos, ¿verdad? Por esa emoción del miedo, del terror. Bueno, acá de nuevo hubo habido muerte e Israel se entristeció. Se llenaron de miedo. Dice, y temiendo David aquel día, David tuvo miedo. Y dijo David con ese miedo. Ahora, ¿cómo ha de venir? Estamos en el versículo 9. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Se comenzó a preguntar David mientras temía, ¿no? Mientras estaba lleno de miedo. ¿Cómo va a venir el arca? ¿Cómo debo llevar el arca? Decía David. Y el versículo 10 dice, de modo que David, ¿no? Con ese miedo, no quiso traer para sí el arca. Decirle al que está a tu lado, David tuvo miedo y no quiso llevar el arca. No quiso llevar la presencia de Jehová a la ciudad de David. ¿Y la hizo llevar a dónde? David lleno de miedo porque dijo, bueno, ahora si la volvemos a retomar el camino, a ver si morimos todos. ¿Qué hago? Dijo David. Era el rey y tenía que decidir. Y dijo, busquemos un candidato. Dice, y la hizo llevar, dice el versículo 10, a la casa de Obed Edom Geteo. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado? David tuvo miedo y buscó una víctima y la hizo llevar a la casa de Obed Edom Geteo. ¿Quién era Obed Edom, no? ¿Qué enseñanza sacamos de aquí? Usa primero metió la mano. Y Usa representa aquello que nosotros tratamos de controlar. Aquello que
esa vida religiosa, ¿verdad? Que muchas veces tendemos como seres humanos, ¿no? A tratar de controlar todo. Dios hasta acá, Dios esto, Dios así, Dios hasta acá te permito. Y otra enseñanza que sacamos de aquí es que no todo lo que interrumpe el camino en la búsqueda de Dios es una pérdida. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado? No todo lo que interrumpe el camino en la búsqueda de Dios es una pérdida. Aquí, ¿qué había pasado? Había habido una pausa. A veces Dios permite hacer una pausa para moldearnos, para hacernos comprender algo, para enseñarnos la diferencia entre lo divino y entre lo humano, para mostrarnos la diferencia que es a la manera de Dios como se deben hacer las cosas. Amén. Y no a nuestra manera, ¿no? Dios a veces hace o permite que se haga una pausa en nuestra vida cristiana para ordenarnos, porque nos estamos desalineando, nos estamos desviando como el pueblo de Israel tantas veces. Versículo 11 dice, estuvo el arca, otro versículo clave, ¿verdad? De Jehová, estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, geteo. ¿Cuánto? 3 meses. ¿Y qué pasó? Murió Obed-edom también, ¿no? David tenía miedo y buscó una víctima. Bueno, a ver, que vaya a la casa de Obed-edom, que se haga cargo Obed-edom. Y dijo, dice el versículo 11, la segunda parte, que estuvo 3 meses. ¿Y qué pasó? Y Dios dice, bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Pero ¿cómo? El pueblo de Israel aterrorizado volvió el luto, volvió la tristeza, ¿no? De ese gozo que tenían de volver el arca, la presencia de Dios. Ahora se había apoderado de nuevo la tristeza, el terror, el temor. Ahora, ¿quién era Obed-edom? ¿Por qué llegó el arca a su casa? ¿Qué tal si un día, ¿no?, sin previo aviso, la presencia de Dios toca las puertas de tu casa, como tocó las puertas de la casa de Obed-edom? En esta noche, la presencia de Dios está tocando las puertas de tu corazón, las puertas de tu casa. Obed-edom era una persona común y corriente. Y David dijo, llévenselo a Obed-edom. Y todos quizás esperaban otra cosa que ocurriera, lo que venía ocurriendo, ¿verdad? Preguntar al que está a tu lado, ¿qué harías si la presencia de Dios toca la puerta de tu vida, de tu casa hoy? ¿Te haces cargo, la recibís, abrís tu vida, abrís la puerta de tu casa? ¿O te llenás de miedo, de terror, como David y el pueblo de Israel? Decís, no. Por eso hay veces que hay gente que está luchando con el Señor, que está diciendo, sí, sé lo que tengo que hacer, pero todavía no. Todavía quiero vivir en el mundo, todavía quiero manejarme a mi manera. Todavía quiero, como USA, ¿no?, controlar. Pero aquí de la nada, hermanos, de la nada, la presencia de Dios, ¿no?, le tocaron la puerta a Obed-edom. Te vinimos a traer el arca del pacto.
te vinimos a traer la presencia de Dios. ¿Qué harías? La historia de Obed-Edom está muchas veces pasada por alto en todas las escrituras, ¿sí? No es algo que sobresale. Está como perdida en medio de las escrituras, pero lo que le ocurrió a Obed-Edom revela algo muy, muy importante. Decirle al que está a tu lado, lo que le ocurrió a Obed-Edom nos revela algo muy, pero muy importante. ¿Y sabes qué? Que revela que Dios no busca vidas u hogares perfectos. Decirle al que está a tu lado, Dios no busca vidas u hogares perfectos. Dios busca personas y hogares dispuestos. Amén. Dios busca hogares y personas dispuestas, como leíamos en el Salmo 108. Mi corazón está dispuesto. Amén. ¿Cuántos se animan a decirle a 2 o 3? Ahí. Dios busca personas y hogares dispuestos. Amén. Y cuando encuentra esas personas, hogares dispuestos, Dios lo transforma todo. Amén. Leímos el versículo 11, ¿verdad? La presencia de Dios en la casa de Obed-Edom. Dice que Dios bendijo a Obed-Edom. ¿Cuántos? Esa parte nos gusta a todos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? En esta iglesia no muchos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Gloria a Dios. Pero tenés que abrirle las puertas de tu vida y de tu hogar al Señor. Amén. Le tocaron la puerta. Obed-Edom. Obed-Edom. Venimos a traerte algo. Y Obed-Edom, ya voy. O le mandaron un mensaje, ¿no? Te caigo en un toque. Abrime que ya estoy afuera. Y Obed-Edom salió y se encontró con el arca del pacto. Obed-Edom no fue profeta, ni rey, ni guerrero. Era un desconocido. Por eso muchos no lo tienen. Pero Obed-Edom era un adorador. Alguien que había recibido la enseñanza y tenía el conocimiento de cómo Moisés liberó al pueblo, o cómo Dios guió a Moisés a liberar a su pueblo. Obed-Edom era un adorador que abrió su casa. ¿Quiénes están dispuestos en esta noche a hacer de su hogar un altar de adoración? Un altar de adoración para Dios. Y te digo de tu casa y te digo de tu vida primeramente. Tocaron la puerta y él dijo, sí, que pase. Sin tener en cuenta, sin pensar. En medio del luto, del miedo, la desesperación, de no saber qué hacer, ¿no? El pueblo de Israel, Obed-Edom decidió sí abrir su casa. Él aceptó en su casa algo que acababa de causar una muerte. Y anteriormente 70 muertes. Y anteriormente en los filisteos otro desastre. El rey David tuvo miedo, pero Obed-Edom estuvo dispuesto. Amén. Por convicción, por fe, por obediencia, Obed-Edom no es que dijo, a ver, explíquenme cómo es esto.
A ver, denme garantías, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar o en qué condición yo la recibo? No dijo nada de eso y no dice nada de eso. Su palabra lo leímos y dice que David llevó y Obed-Edom tuvo el arca en su casa y no puso ninguna condición, no puso ninguna traba, sino que abrió las puertas de su casa con convicción. ¿Por qué? Porque era un adorador de Dios, un adorador de la presencia de Jehová. Amén. Obed-Edom nos enseña que la fe no necesita luces, no necesita púlpito, no necesita escenarios, sino que se revela en un corazón dispuesto. No necesita humo y luces de colores, no necesita ser anunciado, no necesita fama, necesita corazones dispuestos. Amén. Eso nos enseña Obed-Edom. Dijo, sí, acá que pase la presencia de Dios. En la vida y el hogar de los que buscan y oran al Señor, y oran y permanecen fieles a su presencia, ¿verdad? Eso busca el Señor. Mientras muchos tenían miedo, Obed-Edom se mostró confiado. ¿Te animás a decirle que está a tu lado? Mientras otros tienen miedo, Obed-Edom se mostró confiado en Dios. Obed-Edom era un adorador. Mientras todos observaban a la distancia para ver si Obed-Edom también caía muerto, su familia moría en cualquier momento, ¿verdad? Decían, a ver, ¿en cuánto tiempo este desiste? ¿En cuánto tiempo le va a ir mal? ¿No? Gente, espectadores allí diciendo, no dura más de 2 o 3 días. Esperá. Observando a la distancia allí para ver si él y su familia morían por la presencia, por el arca del pacto. Pero Obed-Edom era, ¿qué fue Obed-Edom? Un adorador. Obed-Edom era obediente y él recibió lo que otros rechazaron. Amén. ¿Cuántos se animan a decirle que está a su lado? Obed-Edom recibió lo que otros rechazaron. Otros rechazaron la presencia de Dios. Obed-Edom la recibió. Amén. Lo que marca la diferencia en Obed-Edom es que era un adorador. Y en su casa, como era un adorador, había lugar para Dios. ¿Cuántos tienen lugar en su casa? No, yo no tengo lugar. ¿De qué hablo? No hablo de un espacio físico, sino de que sea el Señor el que reine en tu hogar, en tu vida. Amén. Entonces, ¿cuántos tienen espacio en su hogar para el Señor? ¿Cuántos en esta noche están dispuestos, como decía el Salmo 108? Mi corazón, Señor, está dispuesto. Dios no busca, hermanos, casas grandes ni lujosas, porque David, ¿a dónde lo iba a llevar? Al templo. David era rey y la intención era llevarlo al templo, ¿verdad? Que estaba todo preparadito, todo lindo, todo bonito, lujoso. Pero pasó lo que pasó. ¿Y dónde terminó el arca del pacto? En una casa sencilla, en la casa de Obed-Edom Geteo, como dice la palabra de Dios. Obed-Edom no necesitó, miren, que le hablara un ángel, le diga, y no, porque me tiene que confirmar, porque esto, porque lo otro. No necesitó una visión en medio de la noche que le dijera, Obed-Edom, mirá que va a ir el arca del pacto a tu casa.
no esperó confirmaciones sobrenaturales, ¿no? Que venga un profeta y le diga, ¿no? Obed-Edom dijo, le bastó solamente con saber que el arca representaba la presencia de Dios. Él abrió su casa, abrió su hogar. Él era un adorador. Y si Dios quería estar en su casa, Él no iba a decir que no. Mientras otros calculaban los riesgos, Él preparaba un lugar adorando a Dios con su vida. Mientras otros sacaban cuentas de que sí estaban aptos, de que no están aptos, de que sí, que no, Obed-Edom preparaba un lugar para la presencia de Dios. Su obediencia fue práctica, hermanos. Su obediencia fue práctica como debe ser práctica la vida cristiana. Obed-Edom no se quedó en la teoría, él sabía lo de la presencia que simbolizaba la presencia de Dios, el arca del pacto. Él sabía todo, él había escuchado, las enseñanzas le fueron trasladadas, pero él no se quedó solo con la teoría, sino que se convirtió en un adorador de Dios. Comenzó a vivir y comenzó a ser obediente a la palabra de Dios. Entonces por eso él estuvo preparado cuando le tocaron la puerta. Él estuvo preparado, dijo, sí, por supuesto, pasen por acá el arca. Obed-Edom no buscó controlar a Dios, como a veces creemos nosotros hacerlo, con actitudes, con acciones, con forma de vivir, con nuestras expresiones, ¿no? Él solo buscó honrar a Dios. Muchos desean la bendición de Dios, pero no están dispuestos a vivir con la presencia de Dios, ¿no? Muchos quieren, vamos a ver lo que hay. La bendición, como acá los de Bet-Semes, fueron a buscar los regalos, pero nadie estaba dispuesto a recibir la presencia santa de Dios. Muchos no están dispuestos a adorar a Dios con su vida. ¿No? ¿Qué es adorar? ¿No? ¿Qué es adorar? ¿Solo cantar canciones lentas? Decir a que está a tu lado, adorar a Dios no es cantar canciones lentas. No es esa que te emociona y esa canción favorita tuya que esperás. Adorar a Dios es vivir como a Dios le agrada. Es honrar al Señor con tu vida. Eso es adorar a Dios. Amén. Obed-Edom abrió las puertas de su casa sin condiciones y la bendición de Dios vino porque él dejó a Dios ser Dios en su casa. ¿Verdad? A veces queremos controlarlo todo y nos alejamos de la vida relacional con Dios. Y comenzamos a tender a esa vida religiosa fría, ¿no? De cumplir, pero no una vida de obediencia y de querer honrar con nuestra vida al Señor. Muchas veces lo más espiritual que podemos hacer es no estorbar. No estorbar que la presencia de Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida. No tratar de controlarla. No, esto no. Si el Señor te está quebrantando en tu corazón, déjalo que te quebrante. No te endurezcas. Porque el Señor está tocando las puertas de tu vida para reinar. Amén. Dios busca corazones dispuestos.
Dios se conmueve con la obediencia. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado? Dios se conmueve con la obediencia. Y cuando Dios encuentra un hogar, una vida así, no solo la visita, sino que la bendice. Obed-edom abrió las puertas de su hogar. Por 3 meses estuvo el arca allí y fue bendecido toda su vida. Amén. Pasaron 3 meses y la presencia de Dios trajo luz, trajo orden, trajo paz a la casa de Obed-edom. Y con eso también trajo la bendición. La Biblia declara que Dios, versículo 11, que Dios bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Pregunto de nuevo, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Y que Dios bendiga toda su familia y toda su casa. Amén. Y ¿saben qué? Todo comenzó con una simple decisión. Miren qué simple, ¿no? Dejar entrar a la presencia de Dios a tu vida y a tu hogar. Decirle al que está a tu lado, no luches, no te endurezcas. El Señor te está hablando. Amén. Amén. Y la presencia de Dios no estaba simplemente como un mueble, como un símbolo allí en la casa de Obed-edom, sino que era real, sino que transformó todo. Donde antes había rutina, ahora había propósito. Donde antes había silencio, ahora había adoración. Cambió todo. Obed-edom no pidió nada, solo abrió las puertas y recibió todo. Todo fue producto de obediencia y presencia de Dios. Obediencia y presencia de Dios. Y entonces dice que llegaron las noticias al rey David, ¿verdad? De lo que estaba pasando en la casa de Obed-edom. De lo que muchos pensaban que podía ser trágico. Se convirtió en bendición por una simple decisión. Y David recibió las noticias de que Obed-edom había sido bendecido por Dios y toda su casa, su familia habían sido bendecidos. Entonces David comenzó a pensar. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado? Entonces David comenzó a pensar. Al ver lo que pasó con Obed-edom, entonces David comenzó a recapitular. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todavía allí con miedo. Dice que David comenzó a pensar y quedó en principio desconcertado, porque donde él tuvo miedo, otro fue bendecido. Donde él retrocedió, otro estuvo dispuesto a abrir su casa, por más sencilla que fuera. Donde él con todas las pompas y platillos quería llevar la presencia de Dios, otro en silencio adoraba al Señor. ¿Cuántos buscan a Dios en silencio, en la intimidad, en lo personal? ¿Cuántos quieren transformar su vida en la vida de un adorador de la presencia de Dios? ¿Cuántos están entendiendo a dónde vamos? Amén. Entonces, David pensaba, ¿cómo es esto? Entonces David se dio cuenta de que las cosas se deben hacer a la manera de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos me ayudan y le dicen al que está cerca? Las cosas
se deben hacer a la manera de Dios. David lo comenzó a comprender. David seguía pensando. Y entonces David habrá recordado lo que decía Números capítulo 7, versículo 9. ¿Qué dice Números capítulo 7, versículo 9? Dice que los levitas debían llevar sobre sus hombros el servicio del santuario. ¿Cómo debían llevar los levitas? Sobre. ¿Y cómo intentó llevar David? Versículo 3. En un carro nuevo, bien. Seguramente guiados por toros, ¿verdad? Dijo, vamos a comprar el mejor, una Ferrari. Y vamos a poner la presencia de Dios allí, porque allí va a ir mejor. Pero David allí recordó, no es como yo pensaba, no es como yo creía que era mejor. Sino es a la manera de Dios. ¿Sí? Es sobre los hombros que se lleva la presencia de Dios. Decirle al que está a tu lado, la presencia de Dios se lleva acá y decirle, mira, acá, sobre los hombros. Entonces David recordó Números capítulo 7, versículo 9, y él estaba transportando el arca en un carro nuevo y no sobre los hombros de los levitas, como tenía que ser, con reverencia, con rendición, con obediencia, como un sacrificio. ¿Cómo era el sacrificio? Romanos 12:1. Ay, gloria a Dios. Vivo, santo y agradable a Dios. Claro, esa era la manera correcta, no la manera humana, no como él creía, porque él era rey, tenía todas las posibilidades de llevarlo y transportarlo, ¿verdad? En un dron. No, era la manera de Dios sobre los hombros de los adoradores. Amén. Entonces David comprendió que no debía allí tener temor de miedo, sino temer a Dios de manera reverente, sino respetar al Señor, sino honrar al Señor. Entonces David comenzó a prepararse. Decirle al que está a tu lado, entonces, cuando David comprendió esto, que era la manera de Dios, él comenzó a prepararse. Amén. ¿Cuántos lo están entendiendo? Vamos a ponernos de pie entonces. Amén. Preguntar a la que está a tu lado, ¿lo estás comprendiendo cómo es? Dios está tocando las puertas de tu vida, de tu hogar. ¿Estás dispuesto a dejar entrar al Señor? Que la presencia reine en tu hogar, que la presencia, como, no sé si se dice ahora, ya quedó viejo esa palabra, que cope tu hogar. ¿No? Estamos desactualizados con todo, ¿no? Con los chicos. Pero que tome la totalidad de tu vida y de tu hogar. ¿Estás dispuesto? Preguntar al que está a tu lado. Obed-edom fue bendecido y su familia dice que fueron porteros de la presencia de Dios. Miren. Obed-edom dice que nunca más fue el mismo. Fue un adorador, pero cuando la presencia de Dios llegó a su vida, cambió su casa, bendijo su hogar. Él nunca más la dejó a la presencia de Dios.
el rey David, cuando comprendió la manera de llevar la presencia de Dios, la mandó a buscar. Y él fue a buscarla. Y Obed-edom no se opuso. No dijo, no, esto es mío. Esto es exclusivo mío. Ya que me la dejaste pensando que me iba a matar. Y ahora que estoy pasando en las buenas, me querés llevar. Dijo, Obed-edom, yo no la dejo más a la presencia de Dios. Y eso hace un corazón dispuesto. Se aferra al Señor y no la deja más. Y a partir de allí, Obed-edom y su familia fueron detrás de la presencia de Dios. Dice que dejaron Kiriat Jearim, dejaron el pueblo por ir detrás de la presencia de Dios. Y fueron puestos de manera exclusiva, de ser desconocidos, de adorar en silencio, de buscar a Dios en silencio, donde por ahí la gente no los veía, pero Dios sí. Y fueron puestos como guardianes de la presencia del Señor. Cuando el arca llegó a la ciudad de David, llegó a Jerusalén, fueron puestos como guardianes, porque ellos fueron detrás. No la vamos a alargar nunca más a la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Obed-edom pasó de hospedador a adorador, de hospedador de la presencia de Dios a ser un adorador de la presencia de Dios. Pasó a ser de un hospedador a guardián de la presencia de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 21, se lo menciona a Obed-edom como levita. Y en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 5, ahora se lo menciona como ministro de los levitas adorando a Dios. Miren cómo ascendió Obed-edom. De lo desconocido, de la nada. Pero su corazón y su vida estaban dispuestos a abrirle su hogar al Señor. Amén. Decirle que está a tu lado, Dios no busca luces ni grandes cosas. Dios solo busca un corazón dispuesto. Amén. Dios te está buscando. Dios quiere entrar en tu hogar, en tu vida, en tu familia. No pelees más, no te cierres más, no te endurezcas más. La bendición de Dios llega a una casa donde están dispuestos. Amén. Dios bendijo a Obed-edom por el valor que tuvo Obed-edom de abrir su casa. Por el hecho de decir, sí, que pase la presencia de Dios aquí. La estamos esperando. Porque un adorador espera al Señor. Siempre está expectante que el Señor va a hacer algo en su vida. Dios bendijo a Obed-edom por el valor y por aferrarse a lo divino en lugar de huir. La presencia de Dios es para valientes, no para cobardes. No para los que se atemorizan, sino para los que dicen, Señor, sí, acá estoy dispuesto. La vida cristiana es una vida práctica, hermanos.
No te quedes en la teoría, sino rendite delante de la presencia del Señor.